damos la bienvenida a la doctora Mariana Mota, que fue votada por la Asamblea General Legislativa y se va a integrar a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Va a suceder a Wilder Tyler en ese cargo. Mariana Mota vuelve a la institución donde estuvo entre 2017 y 2022. Para integrarse a la institución fue respaldada por el Frente Amplio, legisladores del Partido Colorado y del Partido Independiente. Bienvenida, Mariana Mota, un gusto tenerte en Palabras Cruzadas. Hola, gracias por invitarme. El desafío de volver a la institución, de encarar todas las temáticas, las problemáticas que implican estar allí y ocuparse nada más ni nada menos que de todo el capítulo vinculado con el pasado reciente. Sí, ¿Es así? Verdad. Sí, es verdad. En realidad, bueno, esa fue la motivación principalmente de madres y familiares cuando me propusieron. En realidad es cierto, me habían propuesto en el 2017 y ahora después me volvieron a proponer. Pero bueno, sí, en realidad la institución tiene varias tareas, pero como que lo que se pretende y lo que yo también pretendo es encarar con más atención el tema de la búsqueda, que era donde estaba también Wilder en este último tiempo. Mariana, la búsqueda es precisamente una tarea de la Institución Nacional de Derechos Humanos, pues no sé si todo el mundo tiene por qué tener claro que esa es una responsabilidad que se le concedió a esta institución. Sí, a partir de la ley 19.822 de septiembre de 2019 se asignó la búsqueda a la institución. La búsqueda significa continuar con las tareas de excavación que desarrollaba el grupo de arqueólogos, y también, o sea, la ley específicamente dice determinar el lugar donde se encuentran los restos y establecer las circunstancias, las verdaderas circunstancias acerca de qué fue lo que pasó con las personas ante la eventualidad posible, porque todas las hipótesis están sobre la mesa, de que no se encuentran los restos, pero también, entonces la tarea también es continuar esa búsqueda de qué pasó con esas personas desde su detención hasta que no se supo más nada de ellas, ¿no? O sea, cuál fue el periplo por el cual transitaron, en dónde estuvieron detenidos, quién los detuvo, cuál fue la circunstancia de su fallecimiento. Eso también es una forma de dar información y de dar verdad o llegar a saber qué fue de ellos, ¿no? Si se encuentran los restos, también, por supuesto que es muy importante, porque para un duelo es importante. Pero solo encontrar los restos y no saber qué fue lo anterior también es una falta. O sea, la verdad se compone de las dos cosas. Eso sería lo ideal. Uh-huh. Ahora, ¿por qué consideras que, o al menos consideramos nosotros, que ha costado avanzar en este tema en nuestro país, ¿no? Han pasado muchos años, muchos gobiernos, este reclamo y este planteo de memoria, verdad y justicia se mantiene, ¿no? ¿Dónde crees que está el tema allí? ¿Qué es lo que ha pasado en Uruguay en esa materia? Yo creo que muchas cosas, capaz que es multifactorial lo que pasó. En la búsqueda efectiva, esto de excavar para buscar los restos es desde el 2005 en adelante, con algunos intervalos por dificultades de continuidad, y cambios de la dirección, de la administración de esta tarea es hace 20 años, ¿no? Por decirlo. Pero en realidad la demora también es que no hubo siempre administraciones centrales, administraciones de gobierno que pusieran el foco en esto como una situación de Estado, como que esto es una realidad, es un tema que nos importa a todos, y durante muchos años se relegó esto a un tema, es un tema del Poder Judicial, es un tema de los familiares, es un tema que no es nuestro, es un tema de otros. Y eso supongo que también se alimentó con aquello de la teoría de los dos demonios, o sea, todo fue generándose que era una cuestión más particular, más de algunos sectores que del Estado como debe ser. Creo que recién ahora, ha ido tomando más ese cariz, no por no decirlo directamente ahora, pero ha ido tomando más ese cariz en el último tiempo. También a su vez, yo creo que siempre en función a que las organizaciones sociales, con madres y familiares a la cabeza, pero
pero luego otras también fueron plegando a esta necesidad de imponerlo como una agenda y como una necesidad de una sociedad toda, y eso es expresión, por ejemplo, las marchas de los 20 de mayo, que son cada vez más numerosas. Claro, entonces, eso te iba a decir, allí es un reflejo, claro, de que esto entró en la sociedad, ¿no? Claro, pero eso porque también ha sido más bien un empuje de la sociedad en ese reclamo que ha obligado, yo creo, a que las administraciones digan, bueno, esto vamos a tener que abordarlo porque hay mucha gente detrás, ¿no? Hay mucha gente que lo está reclamando y lo sostiene. Pero en realidad me parece que también pasaron todas esas vicisitudes por las que pasaron las causas judiciales, todo lo que fue los obstáculos de la ley de caducidad, la falta de justicia durante más de casi 2 décadas, o sea, todo eso para mí acumuló a que este tema no se tocara, no se hablara y no se trabajara. Entonces empezamos a trabajar tardíamente, y eso también afecta y muchísimo en encontrar la información. En lo que refiere justamente a la búsqueda, ¿no? Uno entiende, y creo que también coincidís, que la cuestión de derechos humanos trasciende lo político partidario. Nada tiene que ver con eso, ¿no? Totalmente. Pero de todos modos, a mí me da la sensación que en este último tiempo hay algunos como que intentan instalar, ¿no? Que esto corresponde a determinado partido, y eso me parece que también como que entrevera un poco el poder avanzar. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Bueno, eso siempre ha pasado, ¿no? Hay determinadas miradas intencionadas en radicalizar determinados reclamos o en calificarlos políticamente a determinados reclamos como una forma de sectorizarlos y entonces dividir a la sociedad, o por lo menos intentar hacerlo en función a si sos afín a esas ideas o si no lo sos. Yo creo que de nuevo las marchas demuestran que eso no es así, porque ahí hay expresiones de interés de que la búsqueda se continúe y que se encuentren los desaparecidos, que se sepa la verdad de todos los sectores del espectro político, y eso está bueno que así sea. Entonces, me parece que lamentablemente en estas cosas siempre hay una tendencia al freno, a no avanzar. Ha ocurrido en los demás países, eso, en la región, que han tenido la misma situación, entonces no es extraño que nos pase de nuevo, que nos pase también a nosotros. Y y el Uruguay tiene que afrontar sus propias dificultades y ver cómo resolverlas, de qué manera hacerlo, ¿no? En la medida que los responsables no dan la información, la búsqueda se circunscribe a buscar en los batallones, valga la redundancia, buscar en los batallones, pero también hay una búsqueda que se debe hacer en los archivos, por ejemplo. ¿Cuán avanzada está esa tarea? Porque se sabe que en los batallones se está buscando, hay expectativa que se encuentre más de lo que se ha encontrado ahí, en ese lugar, en el batallón 14 en particular. ¿Y qué pasa con los archivos? Bueno, los archivos pasaron por las mismas dificultades por las cuales pasó cuando se empezó a tomar esto de los desaparecidos como una realidad. Acordémonos que al principio se negaba que hubiera desaparecidos en Uruguay, luego con Jorge Valle y la Comisión para la Paz dijeron, antes la Comisión Parlamentaria planteó el tema de los desaparecidos, pero de una forma bastante lavada, por decirlo de alguna manera. En ese momento se aceptó que había desaparecidos, pero la conclusión era: los desenterramos, los prendimos fuego, los restos están todos dispersos, o sea, terminemos con esto. Era como una forma de decir, he aquí la verdad supuesta de la Comisión para la Paz, pero se terminó con esto porque no van a encontrar nada. Eso no obstaculizó a que se buscara y que se encontraran restos como se han venido encontrando. Con el tema de los archivos pasó algo similar. Durante mucho tiempo se dijeron, los archivos se prendieron todo fuego, no existen más, etcétera, no los busquen. Y en realidad los archivos existían y existen. Algunos fueron encontrados en la época de Azucena Berruti, un archivo importante. Luego otros archivos se han ido sumando, le faltan pedazos. Sabemos que existen archivos microfilmados en otros lugares y el acceso es lo que ha sido dificultoso. Y después tenemos archivos que no sabemos dónde están, pero que tienen que existir, porque tenemos que partir de que
el ejército, las Fuerzas Armadas en general documentan todo, absolutamente todo lo que hacen. Es una forma de funcionamiento de ellos. Es un método de trabajo el de registrar todo lo que se hace. El de registrar todo, y las pocas cosas que hemos, las pocas cosas no, los archivos que hemos encontrado, hemos visto que se documentan cosas hasta como muy nimias, pero se documentan. Luego también se disfraza, ¿no? O sea, luego también se inventa, porque cuando investigabas los homicidios ocurridos en privación de libertad, nadie decía que lo habían matado a la tortura, sino aquello era un disfraz de, ocurrió tal cosa, se suicidó, le vino tal problema, en fin, se golpeó solo, cosas absurdas, pero en definitiva disfrazaban la realidad. Pero en realidad se documentaba, aún así se documentaba. Uno podía de ahí sacar información para poder llegar efectivamente a lo que ocurrió. Entonces yo creo que con el tema de los desaparecidos pasa lo mismo. Cuando se los detiene en diferentes circunstancias, algunos en la calle, otros en la casa, otros en el trabajo, obedecían a operaciones que desarrollaban para detener a una persona. No era que circunstancialmente iba por la calle y lo detienen, sino que se hacía un operativo para detener a tal cual o el otro cual. Esas operaciones se documentan porque se organizan. Se sabe quién los va a llevar adelante, de qué manera, hacia dónde van a ir, cuál es el objetivo. Todo eso está documentado porque así se hace. Entonces, esos archivos tienen que existir en algún lado. ¿Por qué? Porque en definitiva no es algo menor lo que ocurrió. No es que, digamos, en la operación tuvo algunas dificultades y salió diferente, sino que mataron personas. Entonces, eso es una realidad que ellos lo asumen y de alguna y lo ocultan, ¿no? Porque no entregaron los cuerpos, sino que los ocultaron. Entonces, ocultar eso, están ocultando un crimen. O sea, es algo que ellos, cualquier persona lo sabe y ellos también. Entonces, esa cuestión no puede quedar simplemente en el conocimiento de uno que lo hizo. Primero, que no fue uno solo, sino que hubo una decisión jerárquica atrás de cada una de esas situaciones, y después que es una información pesada que ellos han decidido no darla, porque justamente saben que es un crimen cada uno de esos casos. Pero no puede, o sea, me resisto a creer que eso esté simplemente en la cabeza de alguien, porque es una información muy valiosa para que quede solamente al arbitrio de una persona. Claro, como en algún momento se planteó, ¿no? Eso te iba a decir, en algún momento se intentó como instalar eso, ¿no? Sí, bueno, el que sabía se murió, ya listo, acá no sabemos más nada. El hecho ya de poder, de enterrarlos en unidades militares es una forma de mantenerlos en la custodia. O sea, todos son elementos que te dicen, bueno, ellos saben, como todo el mundo sabe, que lo que hicieron fue horrible y están ocultando el resultado de sus acciones. Pero tienen también reservada la información, pero la tienen asegurada. O sea, ahí es donde no sabemos en manos de quién está, si está en manos de particulares, de militares particulares, o determinados militares, por decirlo de alguna manera, o si está en determinados lugares de los cuales no nos dan tampoco información dónde están esos archivos. Ahora, Mariana, pero entonces son como dos cosas, ¿no? Primero, el archivo no te va a decir el desaparecido está en tal lado, porque eso es improbable, porque de la misma forma que con los homicidios no informaban, en esto uno tiene que inferir de esa información, pero yo creo que tiene que haber información que nos dé una pista para eso. Eso es una clave también, ¿no? Más allá de que se pueda conseguir esa información, después es descifrarla, interpretarla, porque evidentemente deben haber algunos códigos.